en el que señala que el día después del golpe de Estado en Ucrania en 2014, el nuevo jefe de inteligencia que se había instalado en ese entonces, lo primero que hizo fue entrar en las oficinas y llamar a la CIA y al MI6 para iniciar una guerra encubierta contra Rusia. Buen día y bienvenidos a ¿De qué hablan? Hoy, 12 de abril de 2025, sábado. Espero que tengan un magnífico fin de semana. Vamos a analizar un tema: libertad de expresión de Estados Unidos y Europa y censura en conflictos geopolíticos. Hoy, mi gente, vamos a analizar una entrevista reveladora entre el juez napolitano y el profesor Glenn Diesel, experto noruego en relaciones internacionales, donde discuten cómo la libertad de expresión está bajo ataque en Occidente, especialmente en temas sensibles como Ucrania o Israel. Vamos a desglosar sus argumentos y añadir contextos claves. Así que, sin más preámbulos, vámonos de lleno a la entrevista. Hola a todos, soy el juez Andrew Napolitano aquí para una libertad de juicio. Hoy es jueves 10 de abril de 2025. El profesor Glenn Diesel se une a nosotros ahora. El profesor Diesel, profesor de la Universidad del Sur de Noruega. Muchas gracias por acompañarnos. Muy apreciado. Nos encanta tu capacidad de informarnos sobre la actitud de las cosas que suceden en Estados Unidos, cómo se perciben a través del ojo europeo. Tú y nuestro amigo y colega en común, Max Blumenthal, recientemente tuvieron una fascinante conversación en tu podcast sobre la supresión de la libertad de expresión en los Estados Unidos, particularmente en los campos universitarios y particularmente entre aquellos que están aquí con visas, ya sea visas de residente permanente o si son visas de estudiante. Esta libertad, este ataque a la libertad de expresión es repentino, aunque la historia estadounidense, como sabes, tiene periodos en los que la libertad de expresión han sido atacados. Ahora estamos en uno de esos periodos. ¿Hay una antipatía similar a la libertad de expresión en Europa mientras hablamos? Bueno, depende de dónde te encuentres en Europa. En Alemania no se tolera ninguna crítica a Israel. De hecho, hemos visto esto con la visita de, por ejemplo, el anterior ministro de Finanzas de Grecia, al que no se le permitió la entrada, ni siquiera se le permitió participar en llamadas de Zoom. Así que toman una posición muy fuerte contra cualquier crítica de Israel. En los países escandinavos están permitidos en mayor medida, creo. Bueno, lo que es más común de la censura ahora ha sido más en torno a la guerra de Ucrania. Eso creo, pero también están promoviendo mucha autocensura. Es muy difícil incluso discutir algo, argumentar alguno de los puntos clave como ser una guerra no provocada, una invasión a gran escala. Todos estos términos que se han utilizado, es muy difícil decir algo realmente sin que a alguien de repente se le ocurra acusarte de alguna analogía de Hitler o sugiera que repites la propaganda del Kremlin. Y también estamos discutiendo aquí leyes en realidad sobre no difundir propaganda en nombre de gobiernos extranjeros. Además, cualquier crítica a la OTAN aquí ahora se considera más o menos propaganda del Kremlin. Así que es muy difícil. Todo lo que quieres saber es que tienen dos narrativas, OTAN o Rusia, y como tu narrativa tiene que mostrar lealtad a ellos. Bueno, mi gente, se pueden dar cuenta acá cómo el profesor Diesel habla sobre Alemania y la censura absoluta sobre las críticas contra Israel, y he puesto como ejemplo la restricción al exministro griego bloqueándolo incluso de ser partícipe de videoconferencias vía Zoom. También habla de cómo en países escandinavos, como su país en Noruega, pues sí son un poco más abiertos a la crítica de lo que está sucediendo en Palestina, y de hecho Noruega recibe críticas de antisemitismo por parte de la Unión Europea por ese punto de vista.
También hay que destacar acá que aquí destaca un patrón. Los gobiernos europeos usan etiquetas como propaganda del Kremlin o apoyo al terrorismo para silenciar las disidencias. Por ejemplo, en Alemania, la ley Volksverhetzung, iniciación al odio, se aplica selectivamente contra críticos de Israel. Y es curioso que Noruega, siendo parte de la OTAN, tenga más apertura, pero incluso allí hay presión indirecta mediante ONGs financiadas por gobiernos como el Comité de Helsinki. Dato clave, en el 2023, Alemania prohibió manifestaciones pro-palestinas tras el 7 de octubre, alegando antisemitismo. Lo curioso es de que no se critica lo islamofóbico, ¿no? Sino que acá, pues, se puede mostrar el doble estándar que maneja la Unión Europea. Pero bueno, pongan atención a lo que viene a continuación, porque acá el profesor Thyssen va a revelar cómo se restringe las opiniones con respecto al conflicto de Ucrania. Y así que tú como profesor has articulado el punto de vista que la guerra en Ucrania ha empezado en el 2014 por el golpe auspiciado por Estados Unidos. Quiero decir, esa opinión es capaz de la supresión oficial por parte del gobierno porque no es consistente con la narrativa del gobierno. Resulta que es históricamente exacta, a pesar de que hay mucha gente obtusa que no lo ve de esa manera y muchas de esas personas están en el gobierno. Entonces tú, como profesor universitario, una víctima de la supresión del gobierno, porque no les gusta cuando expresas esa opinión. Sí, y esta es la parte divertida, porque en los Estados Unidos en realidad informan sobre esto. Eso es lo que el New York Times envió en un artículo hace unos 2 años, no, así que hace un año, en el que señala que el día después del golpe de Estado en Ucrania, en el 2014, el nuevo jefe de inteligencia que se había instalado en ese entonces, lo primero que hizo fue entrar en las oficinas y llamar a la CIA y al MI6 para iniciar una guerra encubierta contra Rusia. Esto fue antes de que Rusia hiciera algo, antes de recuperar Crimea, antes que hubiera hostilidades en Donbass. Estos eran los servicios de inteligencia ucranianos que solo unos días antes tenían como principal aliado Rusia, su principal socio, y que ahora se hace socio con los Estados Unidos y los británicos para una guerra encubierta. Así, todo esto ya ha sido expuesto, pero ya no hay discusión sobre los hechos y las realidades. Es solo una gran campaña de difamación y lo mismo diciendo que la expansión de la OTAN ha provocado esta guerra. Estos también son temas de conversación del Kremlin, te han dicho, pero por supuesto también pueden decir que estás repitiendo la retórica de Bill Clinton. Señaló esto en el 94, Henry Kissinger, Jack Matlock, George Kennan. Esto no era algo controvertido de decir en Washington en la década de 1990. Bueno, aquí, mi gente, nos podemos dar cuenta cómo el profesor Thyssen revela la narrativa de Rusia como único agresor, que es lo que se impone en la media occidental. Y bueno, podemos citar fuentes como Kissinger o Kennan que advirtieron sobre la expansión de la OTAN. Y esto pues se considera propaganda rusa. Él expone acá el artículo, y yo me refiero también al artículo que recientemente ha puesto el New York Times, que reportó que en el 2014 Ucrania inició una guerra encubierta con la CIA y el MI6 antes de la anexión de Crimea, mucho antes que Rusia tomara acción en el Donbass. Y fue algo tan insólito porque estas agencias de inteligencia de Ucrania estaban en coordinación y en amistad con los medios de inteligencia Rusia, y en el mero después del Maidán, después de 2014, del golpe de Estado, inmediatamente el nuevo a cargo de inteligencia va a su oficina, levanta el teléfono y empieza a comunicarse con la CIA y el MI6 para empezar una guerra encubierta contra Rusia. Y no es cuestión de que el profesor Thyssen se lo esté inventando o que aquí de qué hablan no lo hemos inventado. Esto nos los ha dicho el New York Times. Esto
es realmente crucial. Dicen, expone cómo se manipula el contexto histórico. La invasión rusa de 2022 no ocurrió en el vacío, sino que a causa del golpe de Estado de 2014, respaldado por Estados Unidos. Y la posterior guerra en Donbass son claves. Hoy hay que mencionar esto. Si tú lo mencionas, pues se te llama que eres un putinista, que eres un propagandista del FSB, que sos pagado por el Kremlin, a pesar de que las figuras como el ex embajador Jack Matlock lo documentó. En el 2022, la Unión Europea aprobó leyes para bloquear medios como Russia Today y Sputnik, alegando de desinformación. Y aquí, pues, parte de por qué la Unión Europea y Estados Unidos no tienen acceso a medios de información alternativos. Que aplaste la desinformación de todos los medios occidentales. Pero bueno, sigamos con la entrevista porque se pone aún más interesante. ¿Qué pasaría si yo como estadounidense fuera a Berlín y ejecutara mi podcast desde ahí o me parara en una esquina de la calle y decir que el gobierno del primer ministro Netanyahu está involucrado en el genocidio y el pueblo palestino tiene derecho a su propio Estado? ¿Ese lenguaje articulado públicamente en Alemania es susceptible de enjuiciamiento penal? Bueno, no estoy seguro de hasta qué punto habrá un proceso penal, pero la forma en que será es que te conseguirían refiriéndose a esto como tal vez apoyo a terrorismo. Y esto es algo también que se discutió con Max Blumenthal. Esto es algo que haces en cada guerra. Eso, si criticas la guerra, entonces se te acusa de tomar parte del lado oponente. Así que esta es la razón. La gente es apologista de Slobodan Milosevic, de Gaddafi, de Saddam Hussein. Ahora uno es putinista, sea lo que sea, siempre se le acusa de tomar el lado del oponente. Y dado que Hamas es el oponente en Gaza, entonces las críticas a Israel se pueden ver como la elección del lado de Hamas. Y si nos etiquetan como una organización terrorista, entonces estás respaldando a los terroristas. Así que esta es una forma, como vemos en los Estados Unidos también, una forma de revocar visas, por ejemplo, expresando apoyo al terrorismo. Pero esto es muy simple y tonto porque la realidad no es simplemente elige el campus A o el campus B. No debería ser tonto a este nivel. It shouldn't be dumbed down to this level. Pues este ejemplo hipotético que hace el juez napolitano, donde se refiere de que si él expone su podcast en Alemania o se pone a hablar en una esquina abiertamente de lo que está sucediendo en Israel, si esto podría ser penalizado por la ley. Es interesante ver cómo el profesor establece de que, bueno, diplomáticamente le contesta que él no crea que precisamente vaya a ser una acción penal, pero sí que lo vayan a catalogar como una persona que apoya el terrorismo, porque hoy en día, mi gente, cuando uno no está de acuerdo con una parte del bando, pues inmediatamente te ponen como el enemigo, como digamos, si hoy en día hablamos de que haya paz en Ucrania, pues inmediatamente se nos tacha de ser putinista, de ser pro-Kremlin, de ser... y si hablamos con más detalle de las causas que han generado estos conflictos con bases reales, puesto que la media occidental se ha preocupado tanto por esconder las verdades y nosotros empezamos a hablar de verdades, inmediatamente se nos critica que somos oponentes y se nos puede tachar o de personas que soportamos al hombre del bigote o que somos pagados por el FSB o incluso en el caso de que se critique lo que hace Israel, pues que pertenecemos al bando de Hamas. Y como Hamas se le cataloga una organización terrorista, pues se nos va a catalogar que somos apoyadores del terrorismo. Así de sencillo. Cuando acá no es si se apoya a Hamas o a Israel, acá estamos hablando de la violación a los derechos humanos de los palestinos, que no tiene que ver absolutamente con lo que sucede con Hamas, porque lo que hay entre Hamas e Israel es un rollo. Acá las víctimas son los niños,
son las almas inocentes que están muriendo ahí. Y cuando uno habla de eso, pues inmediatamente es criticado en mala fe. Y esta es una de las razones por la cual el profesor dice, menciona de que puede ser la persecución de estas protestas que suceden en universidades americanas, porque inmediatamente los catalogan que están promoviendo pues el terrorismo. Cuando en muchas ocasiones estos estudiantes solamente están presentando su dolor con el pueblo palestino, sin ser quizás incluso críticos de los israelitas, simplemente reflejando su dolor al pueblo palestino. Increíble, ¿no? En los momentos que estamos viviendo en estos días. Increíble. El gobierno de Europa amenaza a las universidades privadas y tal vez no sé lo que estoy hablando. Tal vez los gobiernos las poseen a todas ellas. No lo sé. En Estados Unidos tenemos universidades privadas. La universidad en la que tengo mi título universitario, un lugar muy conocido llamado Universidad de Princeton, es de propiedad privada, pero recibe mucho dinero del gobierno. Y el gobierno federal está diciendo, si no te rompes bajo el ante sí mismo, vamos a tomar eso, vamos a detener el flujo de ese dinero para la investigación. No dice si no tome medidas energéticas contra el odio hacia los palestinos, solo dice que si tú no tomas medidas energéticas contra el antisemitismo, sufrirás económicamente. Y Princeton no es la única que le han hecho. Lo han hecho con la Universidad de Columbia, lo han hecho con Harvard, y muchas de estas escuelas hacen lo que el gobierno les dice. Quiero que lo hagan para que puedan mantener el dinero fluyendo. ¿Eso ocurre en Europa? No creo en la misma medida, pero hay de nuevo, al menos en este país, tenemos libertades académicas muy fuertes, pero el gobierno puede usar intermediarios. Así que tenemos, por ejemplo, las ONGs de derechos humanos que están financiadas por la Fundación Nacional para la Democracia y también, por supuesto, nuestro gobierno, y tengo uno de ellos que se... Hago una pausa aquí, mi gente, porque aquí el profesor dicen está hablando de la NED, esta organización que es muy comparable con la USAID. Y bueno, hemos visto las acciones que ha tomado la administración de Donald Trump con respecto a la USAID, pero no ha tomado absolutamente ninguna acción contra la NED. Y recuérdense que un miembro director de la NED no es nada más y nada menos que Victoria Nuland. ¿Por qué esta organización sigue a sus anchas afectando a los académicos, por ejemplo, en este caso el profesor Glenn Dissen? Y acá sí el gobierno y la administración de Donald Trump hacen mirada ciega. Pretenden de que esta organización de los Estados Unidos como que ni siquiera existiera. ¿Dónde está Elon Musk y su Doge haciéndole una auditoría a esta organización, donde Victoria Nuland está hoy sentada, haciendo de las suyas y atacando a los medios intermedios y a mentes pensantes como el profesor Dissen y otros? Pero bueno, sigamos con la entrevista. El comité de Helsinki, según siguen llamando a la universidad, están enviando cartas a la universidad. Si quiero ir a hablar en algún lugar, hacen lo que pueden para cancelarlo, publican fotos de mi casa en el internet. Quiero decir, está financiado por el gobierno, pero técnicamente no es el gobierno. Es uno de estos financiados por el gobierno, no organizaciones gubernamentales. Así que sí. Recuerdo un gran caso en Gran Bretaña. En Gran Bretaña supongo es diferente, donde una mujer estaba procesada por recitar el Ave María, una oración católica muy tradicional fuera de una clínica de aborto. Y finalmente retiraron la fiscalía, pero en realidad fue arrestada y juzgada. Y luego el juez miró al fiscal y le dijo, ¿a dónde vas con eso? Espero que eso sea inconcebible en Estados Unidos. Quiero decir, ¿eso es inconcebible en el resto de Europa? ¿Puede ser procesada por decir una oración fuera de una clínica de aborto?
Bueno, aparentemente se acercan bastante a eso allí, pero supongo que esta es mi principal preocupación. A menudo decimos que en Occidente tenemos largas tradiciones democráticas y liberales, pero eso no es realmente cierto. Creo que los ingleses y los estadounidenses sí, así que cuando veas que estas cosas se desmoronan en los Estados Unidos, creo que esa es una razón para una gran preocupación y en el resto de Europa, porque no tienen las mismas largas tradiciones de este derecho. Pero en Noruega, ¿puedes ser crítico con Netanyahu, un gobierno sin temor a represalias por parte de un gobierno en Noruega? ¿Estoy en lo cierto? Sí. Esto es interesante en Noruega, porque normalmente tendemos a seguir lo que sea que el extranjero, los modelos extranjeros de políticas subcontratan los Estados Unidos y la Unión Europea. Nosotros hacemos lo que ellos hacen, pero cuando se trata de Israel, el gobierno aquí tiende a ser mucho más crítico que en otras partes de Europa. Así que, de hecho, a veces se acusa al gobierno de ser antisemita porque ha sido crítico de Israel. Sin embargo, este tipo de cooperación suspendía, por ejemplo, la forma del tipo de sanciones que le imponemos a Rusia y no tendríamos nada incluso similar a algo como esto contra Israel, por supuesto. Quiero regresar al ejemplo hipotético del juez napolitano, donde dice si sería penalizado en Alemania por llamar genocida a Netanyahu, donde el profesor Diesel le responde no directamente, pero que lo podrían acusar por apoyar a Hamas, consecuentemente que es una organización terrorista. Aquí vemos la táctica del reduccionismo, simplificar debates complejos o estás con nosotros o estás contra nosotros. Criticar a Israel no igual a apoyar a Hamas. Pero el sistema colapsa en matices. Dicen conecta esto con Estados Unidos, donde universidades como Princeton pierde fondos y no combaten el antisemitismo, pero ignoran la islamofobia. En el 2024, el Congreso estadounidense aprobó la resolución HR 6090 vinculando fondos educativos a la lucha contra el antisemitismo. Y tocando el tema de las universidades y las presiones gubernamentales, el profesor denuncia que en Europa los gobiernos usan las ONGs, como el Comité de Helsinki y la NET, para presionar académicos. En Noruega hay más libertad para criticar a Israel, eso es cierto, pero siguen alineados con sanciones a Rusia. La libertad académica es relativa, aunque Noruega no censura directamente. Las ONGs financiadas por estados actúan como brazo ejecutor. Es similar al cancelamiento en Estados Unidos, pero más sofisticado. La ironía es que Noruega, crítico con Israel, aplica sanciones a Rusia sin cuestionar la narrativa otanista. Ejemplo, el caso de la mujer arrestada en Reino Unido por rezar frente a una clínica abortiva muestra cómo las libertades se erosionan con pretextos de orden público. En conclusión, mi gente, en esta primera parte, pues se revela un patrón global. Los gobiernos occidentales, pese a su retórica de libertad, estandarizan narrativas mediante presión económica y legal. La desinformación ya no es solo falsedad, sino cualquier idea que desafíe el relato oficial. En la próxima parte analizaremos cómo esto afecta a la diplomacia y a los medios. ¿Ustedes qué opinan, mi gente? ¿Han visto ejemplos similares en sus países? Si era así, pues pongan los ejemplos en la descripción en los comentarios de este video. Y bueno, espero que este video ha sido lo suficientemente informativo. Yo sé que estamos tocando temas que no son comunes, de que no se hablan muy abiertamente, temas de mucha polémica que son inverosímiles al ver de que estas cosas suceden en Europa, donde supuestamente nos crean los patrones democráticos para Latinoamérica y que ellos son un ejemplo a seguir. Pero esa es la realidad en Europa. Esto es lo que se está viviendo hoy día en Europa. Y bueno, como siempre les digo, mi gente, los invito a que sigan juntos, fuertes, que siempre busquen la verdad y sean justos. No se pierdan el próximo episodio de esta entrevista en De Qué Hablan.
Que tengan un buen día.